Ok, ¿alguna duda o pregunta de lo que hemos comentado hasta el momento? No, profe. No. Por mi parte no. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta parte. Si se acuerdan, hasta lo que hemos visto eran los tipos de presión y cómo es que vamos a hacer una medición de presión en una tubería, que para eso necesitamos que hacer un barreno. Y en el caso del barreno habíamos visto dos criterios hasta aquí. Un criterio era bajo una norma AMCA-ASHRAE y el otro criterio fue bajo la norma ISA. Y habíamos comentado también en el otro caso cuál era la relación que deberían de tener generalmente la perforación que nosotros hagamos en una tubería para tener una toma de presión respecto a la longitud que debo de mantener ese diámetro, y que posteriormente ya lo que íbamos a hacer era una expansión generalmente a 2 diámetros, y esa expansión a 2 diámetros me va a permitir de ahí retomar lo que es mi toma de presión hacia el transmisor o hacia un manómetro, según sea el caso. Entonces, para esto, ya después de haber pasado por esa parte, ahora nos vamos a ubicar en estos diagramas que vamos a ver de aquí en adelante, que son la parte de los típicos de instalación. Un típico de instalación me va a estar indicando cómo yo debo de instalar un manómetro o un transmisor, y ese típico de instalación va a depender principalmente de un aspecto primordial: qué tipo de fluido quiero medir. Entonces voy a encontrar que va a haber típicos de instalación para líquidos, para gases y para vapor. Una vez que pasemos esta parte de los que no creo que terminemos en esta hora del día de hoy, una vez que terminemos los típicos de instalación, ahora vamos a ver métodos de protección de los instrumentos de medición de presión, para ya después pasar a ver alguna parte de algunos principios de funcionamiento de los equipos, y después ya veríamos también alguna cuestión sobre los transmisores para ver escalamientos. Entonces, de lo que tenemos aquí, este es un típico de instalación para un manómetro. En este caso, el manómetro que queremos instalar aquí, señores, es el que tenemos aquí en esta parte, nada más que lo estamos viendo de forma lateral. Ese manómetro que yo tengo aquí puede ser para un líquido, puede ser, perdón, de presión manométrica, presión o presión absoluta, presión manométrica, presión de vacío o alguna presión absoluta. Entonces, este transmisor que yo tengo aquí, ¿en dónde va a estar midiendo la presión? En este elemento que tenemos en esta parte. ¿Esto qué puede ser? Puede ser un recipiente a presión o un tanque atmosférico también, o puede ser una tubería por la cual va circulando, por esta tubería que va circulando algún fluido, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para medir la presión? Para poder conectar a este instrumento al equipo o a la tubería que tenga acá, necesito en primer lugar hacer mi toma de presión en este punto que estamos marcando aquí. Entonces, esa toma de presión que nosotros hagamos va a depender bajo qué norma ustedes estén trabajando. Entonces, pueden ustedes a lo mejor en un determinado momento trabajar bajo normas API, bajo normas AGA, bajo normas ISO, también ISO, AGA y API, nos dan indicaciones en cómo debe de ser esta toma de presión. Eso ya ustedes, ahora sí, ya en algunos casos ya les van a dar la tubería con las tomas de presión, o en otros casos ustedes van a tener que dar las características de esos barrenos. Después de que yo tengo esta toma de presión, ahora deben de tener casi siempre lo que es una válvula de corte. Esta válvula que tenemos aquí puede tener 3 nombres: válvula de corte, válvula de derivación o válvula de bloqueo.
Entonces, con cualquiera de esos 3 nombres, ustedes se van a encontrar a esta válvula que tenemos aquí. ¿Y cuál va a ser la función de esa válvula? Esa válvula, una vez que ustedes ya tienen la toma de presión, vamos a suponer que fue una nueva, instrumentaron un proceso que ya existía y les dijeron, tienes nada más, no sé, ciertas determinado número de horas para poder instalar tu manómetro. Entonces llegaron, hicieron el barreno, hicieron todos los arreglos aquí para que no tengan fugas, llegaron y pusieron esta válvula. Y una vez ya colocada esta válvula, ¿qué le voy a hacer? La cierro. Entonces, una vez que esta válvula ya colocada aquí esté cerrada, pueden arrancar el proceso y yo ya no voy a tener aquí una salida del fluido. ¿Sí? Entonces, imagínense, ya sucedió esa parte. Entonces, por eso es que viene esta válvula con ese nombre: bloqueo, derivación o corte. Bloqueo corte, creo que con lo que acabamos de comentar se entiende por qué es el bloqueo corte. Derivación, ¿por qué? Porque de este punto yo voy a derivar mi toma de presión ¿hacia dónde? Hacia el manómetro o hacia el transmisor de presión. Después de esto viene este elemento, un elemento D. Fíjense, este elemento que tenemos aquí, señores, se parece al que tenemos acá. Prácticamente estaríamos hablando que estas se llaman T's. Esa es una T. Esta T que tenemos aquí, ¿cuál es la diferencia de la que tenemos en la parte superior respecto a la inferior? Que esta T en la parte de arriba tiene un mecanismo para que yo haga el llenado de esta tubería. Entonces, esta es una T de llenado. Esa T de llenado sería equivalente, no sé si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, cuando en las chumaceras, en la parte de arriba luego tienen como un balín en donde yo llego con una grasera a ponerle más grasa a la chumacera o al rodamiento. Entonces, esto tiene un mecanismo algo parecido. Entonces, coloco mi T, pongo mi tubing, que este tubing puede ser, en la mayoría de los casos, es un tubo de acero inoxidable que puede ir de 1/4 a 3/8 de pulgada. En algunas ocasiones se pueden encontrar algunos tubing de media pulgada. Incluso a veces también se los pueden encontrar de cobre y de bronce. Dependiendo por ahí cómo se vean los tiempos, vamos a checar si nos da oportunidad de ver algunas especificaciones para el tubing. Si no, pues ya les tocará a ustedes investigarla por su parte. Entonces, este tubing que tenemos aquí me va a unir con esta T y aquí yo voy a tener otra válvula. Esta válvula que tenemos aquí de este lado se llama una válvula de drenado. Ahorita vamos a ver por qué es de drenado. Entonces llego, ya instalé todos estos elementos, llego y pongo este otro tramo de tubing. Voy a ponerle un codo aquí. Una vez que yo ya tengo el codo, este elemento que tenemos aquí, este se llama tuerca unión. Esta tuerca unión, ¿para qué me va a servir? Para que de una forma fácil vaya yo a desmontar a este manómetro. Para los que hemos entrado allá al B02, si se acuerdan, en donde está la instalación del lazo de control de flujo de agua, esa instalación tiene varias tuercas uniones. Esas me permiten hacer un mantenimiento rápido. Para los que no han entrado a ese laboratorio, si en su caso ustedes tienen lo que es la cisterna y la bomba para subir el agua a los tinacos, seguramente han de haber visto que en la bomba, antes de que entre la tubería a la succión y una vez que sale, una vez que yo ya tengo la tubería en la descarga, hay 2 tuercas. Estas 2 tuercas, si ustedes le ponen atención, ahorita que termine la clase y la van a ver, se van a dar cuenta que es algo parecido a esto. Esa es una tuerca unión que si llegara a fallar mi bomba, yo nada más necesito quitar esta tuerca unión y ya puedo desmontar sin ningún problema la bomba. Entonces, esos me permiten hacer después operaciones de mantenimiento de forma más ágil. Entonces, ya de aquí tengo esta tuerca unión y voy conectado a mi manómetro. Si nos ubicamos en el
primer principio, en el primer y segundo principio de Pascal, habíamos dicho que si yo quiero medir la presión en un punto, la presión va a actuar de forma uniforme en todas las direcciones. Entonces, si aquí tuviera una tubería y nos ubicamos en el centro, prácticamente la presión va a salir en todas las direcciones. Voy a tener 360 grados. Y si se acuerdan, el segundo principio de Pascal me decía que si yo tengo un ducto rectangular, por ejemplo, como este, que aquí fuera esta su sección transversal, y aquí, por aquí, ahora sí, hacia ustedes, o de donde estoy yo hacia ustedes, va fluyendo el gas o va fluyendo un líquido o aire, mi presión siempre va a actuar perpendicular a estas paredes, ¿sí? Entonces, ahí como yo tengo un ducto circular, tengo 360 grados para poner mi toma de presión. Pero en este caso, ¿por qué están poniendo la toma de presión a 0 grados? Hay una razón. Si yo lo pusiera en la parte de abajo y aquí en esta tubería fuera circulando el fluido que ustedes gusten, y si fuera, vamos a suponer, una tubería de acero galvanizado, internamente luego se me va a generar corrosión. Con el tiempo se van a empezar a desprender partes de óxido y pudieran en un momento tapar a quién, a la toma de presión. Entonces, por eso esta toma de presión no la estoy poniendo en la parte de abajo, salvo que yo garantice que mi proceso nunca va a llevar sólidos en suspensión o impurezas. Siguiente punto, yo tendría la oportunidad de ponerlo en la parte superior, pero si aquí yo estuviera moviendo algún líquido y que ese líquido por condiciones de todo el proceso, cierta cantidad de fluido se fuera evaporando, ese vapor se va a ir hacia la parte de arriba. Entonces, si ese vapor se fuera hacia la parte de arriba, va a entrar al manómetro. Ese vapor o esos gases van a quedar atrapados en el tubing y voy a tener que purgar la tubería. ¿Por qué? Porque este instrumento, al momento de que esta tubería esté llena con aire o con gases o con vapor que yo voy a tener de aquí, del líquido que estoy moviendo, esto va a hacer que este instrumento me dé una presión ligeramente o por arriba del valor que realmente tenemos aquí. Entonces, si se acuerdan, una de las gráficas que habíamos visto me había dicho que era posible poner mi toma de presión arriba para líquidos siempre y cuando se garantizara que no iba a haber vaporización, ¿sí? Entonces, ahora sí, para evitar algún problema de este tipo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la toma de presión en 0 o 180 grados. ¿Cuál va a ser la diferencia entre tomar algún valor aquí o de este lado? Principalmente ahí no va a haber una regla que me diga, ponlo a 0 o 180. Eso va a depender de qué, de las condiciones de espacio que yo tenga en mi proceso. Una vez que ustedes aquí, miren, trazan su línea para 0 y 180 grados, después se traza ahora una línea 45 y otra línea 45. Me van a quedar aquí 90 grados, que esos 90 grados es en donde yo puedo poner la toma de presión, ya sea para líquidos o para gases, incluso para vapor también. Entonces, de este lado, de este lado. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia cuando yo instale ya a mi manómetro, a mi transmisor? Imagínense, aquí es en donde está mi válvula de corte, la que ya comentamos hace un momento, y yo voy a conectar a mi transmisor. Si en esta tubería va pasando un gas, ¿qué es lo recomendable? Que respecto a este punto en donde está mi toma de presión, que llego hasta esta T, voy a poner al transmisor en la parte de arriba, ¿sí? Si en esta tubería que yo tengo al lado de la válvula de corte va circulando algún líquido, entonces yo mi transmisor lo voy a poner en la parte de abajo. Entonces, ya respecto a este punto, si yo estoy ubicado arriba o abajo, eso va a depender del tipo de fluido que yo ya quiera medir.
Pero esto va aplicado, jóvenes, cuando tenemos circulación de un fluido aquí. Entonces, como tenemos este manómetro en la parte de abajo, por eso es que tenemos, como este manómetro está en la parte de abajo, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un líquido, ¿sí? Está en la parte de abajo. Si este lo trasladara a la parte superior, es que yo tengo un gas. Entonces, si se acuerdan, habíamos comentado que lo que hicimos, pusimos rápidamente la válvula de corte para que esté operando mi proceso y no lo pare más tiempo. Entonces, una vez que yo ya hice toda esta instalación, ¿qué tengo que hacer? Si aquí está fluyendo un líquido, voy a tomar ahora sí con una bomba para empezar a llenar con agua toda esta tubería para que quede purgada, para que toda esta quede llena del mismo líquido que yo llevo acá. Entonces empieza a suministrar el líquido. Ahí es en donde luego ustedes van a decir, mira, un codo, una T, esta tubería con este diámetro, con este espesor es tanto volumen, para que sepan qué volumen hay que ir suministrando. Una vez que ustedes ya llenaron todo esto de líquido, ¿sí? Ahora sí yo ya puedo abrir esta parte de acá. ¿Cómo voy a garantizar en algún momento que aquí ya quedó puro líquido y no vaya a tener aire que se me pudo haber pasado? Entonces voy a empezar a meter aquí el agua hasta que aquí yo ya tenga ya tengo un derramamiento de puro líquido. Entonces, una vez que ya quedó lleno, ahora sí yo ya voy a poder abrir esta válvula para que este instrumento empiece a medir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer primero una abertura muy pequeña y voy a ver rápidamente cómo me va a marcar un valor de presión. Una vez que ya detectó el valor de presión, entonces yo ya puedo abrir rápidamente esta válvula, pero primero fue una abertura pequeña y lenta para que poco a poco le llegue la presión a mi manómetro. Entonces, una vez que ya le llegó la presión a este manómetro, ya que le voy a hacer esta válvula, la voy a abrir completamente. Una vez que esta válvula está abierta completamente, ya este manómetro va a estar indicándome el valor de la presión que yo tengo aquí. El líquido que yo tenga desde este punto hasta acá ya no se va a mover, va a quedar estático. Si aquí aumenta la presión, ¿qué va a hacer el fluido que esté aquí? Va a ligeramente empujar el fluido que yo tengo aquí y va a entrar cierta cantidad. Toda esta presión que empujó aquí se va a transmitir ¿hasta dónde? Hasta mi manómetro. Entonces, por eso algunos que luego preguntaban por ahí en algunas clases si yo voy a tener alguna pérdida o algo que suceda aquí. No, para que yo tenga una pérdida de presión debo de tener un movimiento de un fluido. Y prácticamente aquí el fluido va a estar de forma estática. ¿Para qué me va a servir esta válvula que yo tengo aquí? Vamos a suponer ya pasó N tiempo y este instrumento se dañó o ya le toca una verificación o una cuestión de mantenimiento. ¿Qué tengo que hacer? No voy a llegar y a quitar este manómetro porque toda esta línea o esta tubería está está con el líquido y está presurizada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cerrar primero mi válvula de corte para que ya esto ya no vaya a tener yo aquí una fuga y ya no vaya a entrar, ya no vaya a tener yo esto siempre presurizado. Ya quedó la presión aquí atrapada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta válvula va a ser en donde voy a usar mi válvula de drenado. La voy a abrir ligeramente, voy a ver cómo sale el chorro a una gran distancia del agua o del líquido que yo tenga aquí. Y ya posteriormente, ¿qué se hace? Ya se abre completamente esta válvula para drenar todo lo que quedó aquí atrapado. Una vez que yo ya drene el agua que quedó aquí atrapada o el líquido, ¿qué vamos a hacer? Ya voy a quitar mi tuerca unión y ya desmonto a este elemento. Ya le hice lo que le tenga que hacer, ya lo quiero regresar, lo coloco, cierro la tuerca unión. ¿Qué es lo que hago? En este caso voy a cerrar esta válvula y otra vez voy a empezar a llenar toda la tubería. Voy a garantizar que esté purgada, que quiere decir que no
tenga gases allá adentro atrapados para ya después abrir esta válvula y este instrumento sigue operando. Entonces, ¿para qué es este tipo de aplicaciones? Hay 3 aplicaciones. La primera, líquidos. Segunda, líquidos a temperatura alta. ¿Por qué líquidos a temperatura alta? Cuando yo llene aquí, esto de líquido que estoy midiendo acá, lo voy a llenar con el líquido a temperatura ambiente. Cuando entre aquí el líquido caliente, a lo mejor va a llegar a calentar esta zona, pero ya no va a llegar la temperatura alta hasta mi manómetro, mi transmisor, porque toda esta distancia que yo tengo aquí me va a servir para disipar el calor y que aquí yo esté dentro de la temperatura máxima de operación del instrumento. Y siguiente punto, también para qué me va a servir si es que yo quiero hacer una medición de vapor. Si aquí yo tengo vapor de agua, en este lado que voy a meter agua y voy a meter un cierto nivel de agua para que no quede completamente llena esta tubería. Vamos a suponer, calculo mi volumen para que quede aquí a la mitad. Y una vez que ya quedó hasta este determinado nivel lleno de líquido, ya voy a abrir esta válvula. Entonces aquí yo voy a tener ese vapor que se va a ir alejando de aquí, ¿sí? Pero como este va a estar alejado de la fuente de temperatura, va a bajar su temperatura, se va a ir condensando y va a llegar un momento en que yo aquí ya voy a tener todo esto lleno de puro condensado y este instrumento va a seguir operando dentro de sus límites de temperatura de operación. Y en un determinado momento, ¿qué es lo que se le puede hacer? Se abre un poco la válvula para drenar cierta cantidad de agua para que ahora el agua, si el vapor que está aquí se empieza a condensar, puede llegar un momento en que yo inunde con condensados a mi tubería y puedo poner en problemas a mi proceso. Entonces, vean, este típico de instalación me está ubicando 2 elementos que yo voy a ocupar en un sistema de medición de temperatura, una válvula de corte y una válvula de drenado. Estas eran 3 nombres, acuérdense, derivación, bloqueo o corte. Esta se va a llamar válvula de drenado cuando yo aquí tengo un líquido. Esta se va a llamar válvula de venteo cuando en esta tubería yo tengo un gas. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Sobre todo, ¿cuándo voy a identificar esta T de llenado? Cuando tengo una instalación de este tipo o cuando esté trabajando con fluidos a temperatura alta o con vapor. Entonces, este es un típico de instalación. Este que es meramente para un manómetro, solamente que voy a necesitar tubing con tales características. Esas características van a ser función del proceso. Una válvula, estas generalmente son válvulas de aguja. ¿Sí? Me van a decir de tal diámetro, de tal clase, ¿sí? De tal diámetro, de tal clase, de tal material, voy a necesitar una T, voy a necesitar otra T, voy a necesitar un codo, una tuerca unión y otra válvula. Y voy a necesitar tubing, un tramo de tantos metros. Entonces, todo lo que estamos comentando ahí, eso va en una tabla que es el material mecánico y ahí es en donde lo vamos a colocar. Ok, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Este lo explicamos a detalle porque en los otros ya nos vamos más rápido. Los escucho. Profe, yo tengo una duda en cuanto a Dígame, Brandon. bueno, hablando de cuando se purga el tubo, Ajá. digamos que en el proceso del agua esté a una temperatura, no sé, de 60 grados Celsius. Ujú. Y entonces para llenar el tubo del agua, ¿tiene que estar a esa misma temperatura? No, el agua con la que usted va a llenar, por ejemplo, en este caso sería agua a temperatura ambiente. Y cuando entran en contacto, cuando se abre la válvula de corte, no sucede ningún fenómeno, como, no sé, que se evapore el agua o No, algo así. no, no vamos a tener problemas en ese aspecto, Brandon. ¿Sí? Simplemente va a llegar y se va a mezclar, haga de cuenta. Aquí yo ya lo llené de agua todo esto, porque aquí yo tengo líquido a temperatura alta. Una vez que todo esto esté lleno de agua y yo abro esta válvula, prácticamente aquí nada más se va a estar mezclando el agua fría con el agua caliente. ¿Sí? Y no va a pasar de ahí, no voy a tener ningún otro problema.
Ok. Gracias, Ok. profe. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿O le seguimos? Le seguimos, profe. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, otros métodos que ustedes se van a encontrar también como accesorios para instalar van a ser ahora sí que este tubo que hace un círculo, ¿sí? Que se llama sifón o cola de cochino. Entonces, ¿para qué me va a servir? Tiene dos funciones principalmente. En primer lugar, ahora sí que proteger por temperatura mi manómetro. ¿Por qué? Porque yo estoy alejando lo más que puedo al instrumento de aquí y me está sirviendo como un disipador de calor. Hagan de cuenta, va a llegar, da una vuelta, sale y listo. Entonces aquí esto me va a servir para tener una mayor superficie para disipar la temperatura del fluido que yo tengo aquí. Otro punto también para qué me va a servir este sifón. Si yo llego a tener fluctuaciones muy rápidas de presión aquí, todo el fluido que quede en este tubing me va a servir, o en este tubo de acero, porque generalmente luego los sifones son de acero inoxidable o de acero al carbón. Todo el líquido que quede aquí me va a servir como un sistema de amortiguamiento. Entonces, si yo no tuviera esto y tengo varias fluctuaciones de presión, imagínense, el indicador del manómetro va a estar así. Si yo le pongo todo eso, en vez de que tenga vibraciones o variaciones muy altas, esas variaciones van a ser más pequeñas. Y de cierta forma también voy a estar protegiendo a este elemento, porque internamente tiene piezas mecánicas que, si tienen un movimiento muy frecuente, me van a generar desgaste en mi sistema. Entonces, esta es la función de este sifón o cola de cochino. Siguiente punto, ¿qué puedo encontrar? De cierta forma sí me puede servir para pulsaciones o fluctuaciones de presión, siempre y cuando no sean muy grandes. Si yo ya tengo fluctuaciones de presión en exceso, se ocupan estos elementos, que estos elementos son amortiguadores de pulsaciones de presión. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Hagan de cuenta, aquí abajo yo tengo el proceso y arriba tengo a mi transmisor o a mi manómetro. ¿Esto qué hace? Le pone una caída de presión al sistema para que ahora hagan de cuenta, en la entrada mis fluctuaciones son de este tipo. Una vez que yo le pongo una carga al sistema o una restricción, del otro lado ya mis fluctuaciones o mis pulsaciones de presión son más pequeñas. Entonces, esta es la función de este elemento que tenemos aquí. Siguiente punto. Miren, esto que ubicamos acá, seguimos con lo que es el típico de instalación. Este elemento de aquí, si se dan cuenta, este es el cuerpo de mi transmisor. Este cuerpo del transmisor, ¿sí? Vean, aquí se va a conectar a dos tomas de presión al proceso. Lo que yo tengo, este tubo que está en la parte de atrás, es como en el caso del multilazo. Si se acuerdan, hay unos tubos azules que su única función es que ahí yo voy a soportar al transmisor. Es el tubo que yo tengo en la parte de atrás. Esta es la base sobre la cual yo voy a sujetar al transmisor. Y en este transmisor van a llegar dos tomas de presión. Si en este transmisor llegan dos tomas de presión, es un transmisor que ¿qué tipo de presión mide? Los escucho. Diferencial. 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 Entonces, este va a ser un transmisor de presión diferencial. Entonces, de un lado va a llegar la presión alta y del otro lado va a llegar la presión baja. Pero este transmisor, vean, aquí vienen las tomas de presión. Puede ser de líquido, puede ser de gas, puede ser de vapor. Pero vean ahora de esta parte, dice que tiene un suministro o alimentación de aire. Este suministro o alimentación de aire, vean, seguimos aquí el tubing, hay varios accesorios y llegan al cuerpo del transmisor. Entonces, si estas llegan al cuerpo del transmisor, ¿este transmisor qué tipo de señal maneja? Si lo estoy alimentando con aire. Neumática. Neumática. Es un transmisor neumático, ¿sí?
Entonces, para que este transmisor neumático opere, le tiene que llegar aquí una presión por lo menos de 20 psi. 20 libras por pulgada cuadrada manométricas. ¿Por qué me deben de llegar mínimo 20 psi? ¿Cuál es la señal de salida de un transmisor neumático? De 15. De 3 a 15. 3 a 15 psi. Entonces, aquí yo lo voy a suministrar con 20 psi. O en esta tubería, hagan de cuenta, si yo lo suministro a 20 psi y este transmisor me pide 20 psi de entrada, ya no voy a poner el regulador. Solamente pudiera dejar yo aquí un filtro. Pero si esta tubería, vamos a suponer, así como los webinars que ustedes han estado viendo de Kaiser, que generalmente un sistema de aire comprimido siempre está operando entre 5, 6 y 7 bars o kilogramos por centímetro cuadrado. Si aquí llegara, vamos a suponer 6 bar de presión o 6 kilogramos por centímetro cuadrado, yo le voy a poner aquí además del filtro, voy a poner un regulador de presión para que baje esa presión desde las 6 o 5 bars a 20 psi a la salida para que yo pueda alimentar de forma adecuada a este elemento. Por eso aquí me ponen que este filtro y regulador de presión es opcional. Pero también voy a tener, ya vieron, una válvula de corte. Vamos a suponer que requiero darle mantenimiento a este sistema. No voy a abrir y voy a dejar que el aire se esté consumiendo, porque ya ayer les dijeron en el webinar que el aire comprimido tiene un costo. Entonces ahí es en donde yo voy a cerrar esta válvula. Para eso me va a servir esta válvula de corte y ya le voy a dar mantenimiento. Entonces, aquí yo ya tengo que entraron 20 psi y me va a mandar una señal de salida en esta línea. Este tubing que tenemos aquí es el que luego ponemos, por ejemplo, con mi línea y las dos líneas inclinadas que se repiten cada determinado intervalo. Que eso me va a estar indicando que todo este tubing que tengo aquí es en donde yo estoy mandando una señal neumática. Entonces aquí va a entrar 20 psi y me va a dar como señal de 3 a 15 psi. ¿Cuándo me va a dar 3 psi este transmisor? Cuando mi diferencia de presiones sea igual a 0. Cuando la presión de alta sea igual a la presión de baja. Entonces, esos 3 a 15 psi van a llegar a un receptor. Este receptor que puede ser un indicador, un registrador o puede ser un controlador neumático. ¿Qué es lo que me ponen también en este tubing donde van mis 3 a 15 psi? Me ponen este manómetro y me dicen que es opcional. ¿Qué ventaja tiene que yo ponga este manómetro? Si llego a tener aquí alguna fuga, ¿qué le va a pasar a mi presión? Se va a caer, ¿no? Por ejemplo, si yo ya vi que estoy aquí con 0 de presión diferencial, ¿cuánto debe de marcar como presión? Si aquí no hay presión diferencial, ¿cuánto debe de estar indicando? 3 PSI. 3 PSI. Entonces, si en lugar de marcar 3 PSI me está dando 2 o 1 PSI, entonces me está indicando que en toda esta línea puedo tener una fuga. Una fuga. Y así como les comentaron ayer, quiero tecnología, ahora sí, un sistema ultrasónico para detectar fugas aquí, porque ¿qué es lo que genera una fuga cuando se da? Genera ruido. Entonces, si no, ahora sí, vi el agua con jabón, eso me va a ayudar a identificar una fuga en este sistema. Ok, entonces ahora, sería un típico de instalación para un instrumento neumático. Preguntas, dudas, comentarios, señores. Yo tengo una pregunta, profesor. Bueno, Dígame, Dan. nada más ya no alcancé a hacer la pregunta en las diapositivas pasadas. En el manómetro, cuando tenemos el tubing como con serpentino, ¿cómo se llama? Sifón o cola de cochino. Sí, el cola de cochino. He visto que pueden llegar a tener hasta 3 circunferencias. Esto depende de la temperatura
Ajá. del proceso al que esté instalado. Sí, eso va a depender mucho de la temperatura de la fuente de donde usted está haciendo su toma de presión. ¿Sí? Entre Ok. más vueltas tenga, ahora sí que me está indicando que tengo un fluido con una temperatura más alta. Es raro encontrar esos que tengan más de una vuelta, ¿sí? Pero se los pueden Sí. encontrar. ¿Sí? Ok, esa es la de las anteriores. ¿Y de esta? Em, no, bueno, esa era de la actual, de las diapositivas Ok, apenas que pasó. La ok. otra, ahorita no me acuerdo. Si puede regresar un poco las diapositivas, por favor. Ahí arrancamos. Ah, sí. En la de la válvula de drenaje, Ajá, la si válvula de drenado. tuviéramos, Ajá. de drenado, si tuviéramos un gas, ¿esta puede ser instalada en la parte de abajo o en la parte de arriba? Ahora sí, más adelante vamos a ver cómo está la instalación de las válvulas para gas, ¿sí? Pero esa, si fuera gas, ya no sería de drenado, Dan, va a ser una válvula de venteo o de Ajá. desfogue. Ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? A ver, díganme. ¿Es más barato un amortiguador de vibraciones o una? Deben de andar más o menos en costos similares, ¿sí? Un costo similar en cuanto más o menos de unos 3,000 a 6,000 pesos dependiendo del material. Ok, gracias. Ok. Ok. Entonces, miren, Profe, ¿habló perdón, alguien, perdón? yo, Sí, dígame, Diana. en el webinar Mm, que tuvimos el miércoles, el de las 4 de Kaiser, de ajá. generalidades del aire comprimido, Ujú, mostraban 3 formas para saber una fuga. Una era al momento de escuchar, ajá, cuando ruido. eran generalmente fugas grandes, ajá. La Ujú, otra era la que ya mencionó de agua y jabón, y la ajá. otra era de ultrasonido, pero ahí no especificaban, solo sale una persona como con unos Ujú. audífonos, pero o sea, no especifican bien de qué se trata esa. ¿Me podría Ok. explicar? Mire, más o menos le voy a dar el principio de funcionamiento, cómo opera esa parte de ahí. El que ocupó esta persona es una tecnología todavía de la foto que puso en donde estaba con sus audífonos, es una tecnología todavía un poquito viejita, llamémosle así. Si usted entra a la página de Fluke, Diana, ahí hay unos sistemas para detectar fugas por ultrasonido. ¿Se ha visto ahora las cámaras termográficas que se utilizan para medir la temperatura de las personas? La que Sí, ponen las luego en los que, aeropuertos, ajá, que se ve las que que tienen salen como en una el reloj. pistola, ajá, y tienen ahora sí, un termograma se llama la foto que toma. Ese termograma está con varios colores. Entonces, actualmente esos detectores de fuga ultrasónico son algo parecido a la cámara termográfica, pero la única diferencia es que ellos no van a detectar la parte de temperatura como lo hace una cámara termográfica, sino tienen por ahí algunos micrófonos que detectan frecuencias que nosotros no podemos detectar y con eso es que ellos ya identifican esas fugas, ¿sí? Entonces, así en general, de esa forma funciona, ¿sí? Gracias, Incluso, profe. ajá, por nada, incluso en algunas ocasiones hasta una cámara termográfica, si es que tiene un aire caliente o aire frío, le puede servir para identificar una fuga, porque en donde tenga la fuga del aire o del aire frío o caliente va a tener una temperatura diferente a la que está alrededor. Entonces, bien va a ver como si fuera una flama, pero ahora con diferentes colores indicándole una fuga, ¿sí? Entonces, eso funciona por ultrasonido o velocidad del sonido. Gracias. Sí, por nada, Diana. No era un medidor de espectro el que tenía, o si están midiendo ruido así como lo midió él, sí puede tener un analizador de espectro, pero para ruido. Sí que ese ya es diferente.
Ok. Entonces, ahora sí que yo ya hablé mucho. Ahora sí, ¿quién dice yo para esto? Pero de preferencia, jóvenes, me gustaría alguien de los que no nos vimos el semestre pasado ni en este semestre, porque ya ustedes ya saben para qué sirve, para qué tipo de fluidos son estas instalaciones, sobre todo a sus compañeros que quisieron venir aquí de invitados a escuchar estas pláticas. ¿Habrá alguno de ellos? O ya andan en una fiesta clandestina y les va a pasar como a los santos, en unos 14 días, enfermos todos. ¿No hay nadie de ellos? No entendí bien la pregunta, profe. pero ¿la puede repetir? A ver. Okay, a ver. Perdón, no escuché a alguien que dijo que no había entendido. Ahorita regresamos con usted, Fabricio. No, yo dije que yo estaba aquí disponible. Ok, bueno, entonces uno para Fabricio y ahorita viene el otro para usted, Gerardo. Ah, ok, profe, sí. Ok, Fabricio, en esta figura que tenemos aquí. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿Para, sí, sí, ¿Para qué tipo de fluido sería? Acuérdense, no, cuando hablamos de fluidos nos referimos a ¿qué? ¿Líquido, gas o vapor? ajá. ¿Para qué tipo de fluido sería la primera que tenemos de este lado? Y después la que tenemos acá. Yo creo que la primera sería para vapor o gas. Bueno, es que me estoy guiando por las perillas que tienen, donde dice válvulas de 1/4 de pulgada. Ajá. Por eso me estoy guiando y supongo que serían de gas o de vapor. Ok, estas válvulas que dicen de 1/4 de pulgada, ¿cómo se llaman, Fabricio? Sí, la verdad desconozco. Lo acabamos de decir hace rato. Y hasta 3 nombres le dimos. Es que empezó a llover y toda mi ropa la dejé afuera. Pues ya no, Derivación. A ver. Derivación, corte, bloqueo. Ok, derivación de corte o de bloqueo. Listo, entonces estas son las válvulas. Si se dan cuenta, estas válvulas vienen de mi toma de presión. Sí. A ver, Gerardo, ya que quería participar. ¿Cuál es mi referencia, Gerardo, para saber si estoy midiendo en un líquido o en un gas? Y también fue por la ropa, creo. No, sí, aquí estoy. Bueno. La referencia pues sería la altura, ¿no? ¿Dónde está instalado? Si abajo o arriba, ¿no? Ok, entonces, respecto a este punto, Gerardo, ¿cómo está instalado el transmisor? ¿Por arriba o por debajo? Por lo que alcanzo a ver está por debajo, Ok. ¿no? O estaría... Tengo Sí, toma de aquí se presión, alcanza ¿ya a vio? ver cómo cae. Aquí ¿Mande? tiene como baja, ¿sí? Ajá. Aquí tengo las tomas de presión, tengo mi válvula, mi válvula de corte, mi válvula de derivación, ¿sí? Y ya de aquí después tengo esta parte que baja hacia el transmisor. Entonces, si estoy midiendo por debajo de ese punto, ¿para qué tipo de fluidos es, Gerardo? Para líquidos. Para líquidos. Entonces, este es un típico de instalación para un transmisor de presión diferencial en una tubería que lleva líquidos. Esta es mi tubería, la que tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una placa de orificio, pero pudiera ser, por ejemplo, un filtro o algún otro elemento en donde yo quiera determinar la caída de presión. Incluso hasta puede ser un intercambiador de calor. Para saber cuándo a ese intercambiador de calor hay que darle mantenimiento en función de la presión diferencial. Ok, entonces esto es para líquidos. Sí se da cuenta que aquí en medio de estas dos hay una válvula, la que tenemos aquí. Esta válvula, ahora sí, para los que nos conocemos, ¿cómo se llama esta válvula? Igualadora. Ajá, esta es mi válvula igualadora.
Esta válvula igualadora solamente me va a servir cuando yo ponga a operar a mi transmisor de presión o a mi manómetro de presión diferencial. Un poco más adelante, igual vamos a retomar cómo es que se ocupa esa válvula igualadora cuando veamos los manifold o múltiples de válvulas. ¿Sí? Ok, Gerardo. Ahora, esta que tenemos aquí. Esa es para gases, ¿no? A ver, fíjese de nuevo. Es que ahí tengo una duda. O sea, sí está el transmisor abajo, pero Ajá. la tubería, la dirección del fluido, pues es para abajo. No sé si del mismo modo alcance el líquido a meterse por esos tubings. Sin embargo, si fuera un gas, pues sin problema lo podría hacer. Ok. Eso me genera duda. Mire, vámonos a lo siguiente. Profe, Ajá, lo escucho, Vladimir. es para fluido, bueno, sería para líquido, ¿no? ¿Por qué para líquido? Porque, bueno, al parecer la instalación pues es vertical, pero yo pienso que sería para tuberías llenas, ¿no? Ajá. Mire, ¿cómo se llamaba? Gerardo. Sí, Mire, Gerardo, generalmente ahora sí, este curso, el que es el de elementos primarios, abarca todo lo que son líquidos, gases o vapor en general, que en particular ya solamente vemos agua, aire y vapor de agua. ¿Sí? Y en algunos casos luego a veces les dan algunos ejemplos de algunos fluidos un poco diferentes. ¿Sí? Pero toda la instrumentación que se ve en quinto semestre, jóvenes, es para un tipo de caso únicamente, cuando la tubería va completamente llena. Y esa tubería no va llena, ya no se llama tubería, se llama canal. Por ejemplo, acuérdense, ahora sí recordando lo que dice su compañero que corrió porque la lluvia le ganaba, si se acuerdan, la Ciudad de México tiene el Gran Canal. Ese Gran Canal, ¿por qué le llamo Gran Canal? Es el drenaje. No va llena siempre la tubería. ¿Cuándo se llena esa tubería? Cuando tenemos época de lluvias o lluvias atípicas. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, Gerardo, todos son para tuberías completamente llenas. ¿Sí? Entonces, aquí esta tubería, para que yo instale el transmisor de esta forma, debo de garantizar que esta tubería esté llena. Eso a veces en los procesos es un poco complicado. ¿Sí? Esto se los va a encontrar, pero poco frecuente. ¿Qué es más frecuente que se encuentre? Tuberías verticales, pero con flujo ascendente. Con flujo ascendente siempre voy a garantizar que el líquido debe de llenar completamente la tubería para que pueda circular. Entonces aquí vamos a dar por un hecho de que ya quien calculó todo el sistema sabe que esta tubería siempre va llena. En todo caso, si no fuera esa condición, ¿qué es lo que puedo hacer de este lado? Si se acuerdan, para los que ya nos vimos, habíamos dicho que hay dos opciones en cómo hacer que esta tubería siempre quede llena. Aquí poner una válvula manual y esa válvula manual darle un ligero cierre para que siempre mantenga estancada el agua aquí y que esté circulando, por eso no va a estar cerrada completamente. Otro punto, ponerle un orificio de restricción. Algo parecido como una placa de orificio, pero que no tiene tomas de presión para medir flujo. Entonces, de esa forma yo voy a garantizar que esta tubería siempre va llena. Entonces, vean, tenemos estos dos de aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Mandamos, ¿qué son? Estas ahora sí, las dos tomas de presión al transmisor van por debajo de. Entonces, si tomamos el mismo razonamiento que tomamos anteriormente, Gerardo, estos también van a ser para un líquido, porque mi transmisor está por debajo de ¿quién? De la toma de presión en la tubería. Y si se acuerdan, un punto que comentamos en quinto semestre lo retomamos nuevamente en sexto. Si ustedes van a ocupar un arreglo como este, tenemos que garantizar, hagan de cuenta, mis pulgares vienen de la válvula igualadora y estos son mi dedo índice es el que va hacia el transmisor. Entonces debemos de garantizar que estos queden siempre a la misma altura.
Porque si uno de estos queda abajo o queda arriba, yo aquí ya estoy generando una delta P. Y esa delta P, ¿quién la va a medir? Este elemento. Y eso puede ser un error al momento de medir. Entonces, cuando hagan eso, siempre deben de garantizar que estas que se forman como L siempre queden a la misma altura. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. Bueno, yo sí, Ok. profe, una súper rápido, perdón. Dígame. Un cola de cochino puede también ayudarnos a evitar un golpe de ariete, como si fuera una omega, o es otro, No. o es distinto. No, el golpe de ariete se da en la tubería principal. Lo que puede en algún momento ese sifón o cola de cochino reducir las sobrepresiones que se dan por el golpe de ariete. ¿Sí? Pero para el golpe de ariete hay elementos que se calculan y se diseñan para reducir esos efectos. ¿Sí? Pero no, el cola de cochino no me va a eliminar el golpe de ariete. Ese ya es un problema que ya se generó. ¿Sí? Hay otros métodos para reducir esa parte, ¿no? Ok. Gracias, profe. Vale, por nada. Sale. ¿Quién nos dice de esto? ¿Para qué es? Ahora sí, puede ser cualquiera. Para vapor, profe. ¿Por qué? Siento que como tiene transmisor, lo estoy viendo del otro lado de cómo estaba la... No, a ver quién le ayuda a su compañero. ¿Para qué tipo de fluido es? Ya puede ser cualquiera. Para líquidos. Para líquidos. No, este era para líquidos. ¿Para qué? ¿Puede ser para líquidos de alta temperatura? Ok, para líquidos alta temperatura. ¿Por qué Quiros? Bueno, pero alcanzo a ver quién en la toma, bueno, como que tiene, no sé si sea una tipo de protección. ¿Cuál? Es para purgar, ¿no? No, ¿Cuál? más bien son test. Sí, perdón, vi mal, son test. ¿Sí? Ok, entonces cuando usted, Gerson, ¿es Gerson o Gerson? Gerson. Gerson, ok, Gerson. Cuando usted ve esas test de llenado, me están indicando que mi instalación, así como usted lo comenta, es para líquidos a temperatura alta. ¿Por qué? Como lo habíamos comentado anteriormente, esta T me va a servir para llenar esto con el líquido a temperatura ambiente. Puede ser también para el otro caso, para vapor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a llenar esta tubería ¿con qué? Con la fase líquida del vapor que está circulando por mi tubería principal. Entonces, ojo, cuando ustedes vean estas test de llenado es porque tengo un líquido a una temperatura alta o la otra tengo vapor. Entonces, si se dan cuenta, estos elementos que están aquí en este codo, o que serían mis test, son el punto clave. Si nos ubicamos ahora de este lado, si se dan cuenta, también tenemos esas test de llenado. Entonces, tanto esta gráfica que tenemos aquí como este diagrama es un típico de instalación para el caso de tuberías que llevan un líquido a temperatura alta o que también llevan vapor, tanto esta como esta de acá. Ok, y la siguiente, ¿quién dice yo? Ese debería ser para vapores, ¿no? Porque está arriba el instrumento. A ver, para vapor. Es para gases. Ok, fíjese, regresamos, Fernando, a lo que habíamos visto aquí, ¿no? ¿Por qué estas dos son para vapor o para líquidos a temperaturas altas? Porque traen sus test de llenado. Estas test de llenado me van a permitir que yo llene de aquí hacia el transmisor con el fluido a temperatura ambiente y voy a estar protegiendo los diafragmas.
Entonces, este de aquí, si se da cuenta, el otro punto que habíamos comentado, Fernando, ¿qué es lo que habíamos dicho? Una vez que yo hago mi toma de presión, si respecto a esta toma de presión mi transmisor está abajo, ¿es para un líquido o es para vapor? Y si ese transmisor está arriba, ¿para qué tipo de fluidos es, Fernando? Para gas. Para gas, ¿no? Ahora, ubiquémonos aquí, Fernando. Vea, tengo mi tubería, tengo mi toma de presión. ¿Y en dónde está colocado mi transmisor? Por encima de la toma de presión. Por encima de la toma de presión. Igual que en este diagrama, ¿ya vio? Tengo mis tomas de presión y mi transmisor está por la parte superior de la toma de presión. Entonces, estos dos son para medir en gases. ¿Sí? Vamos a suponer que ese gas por aquí se me empezó, este gas por cualquier cuestión, aquí yo siempre voy a tener gas. Si yo lo tuviera por debajo y vamos a suponer se me llega a pasar alguna rebaba o alguna impureza y lo pongo abajo, va a ser fácil que esa impureza llegue ¿a quién? A mi elemento de medición. Por eso los ponemos así. Prácticamente va a estar algo complicado que la impureza llegue hasta este punto. Ok, jóvenes, entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que vimos ahora sí de todo el día de hoy? Puros típicos de instalación en cuanto a cómo debo de instalar un instrumento en función del tipo de fluido en el que yo quiero medir. Acuérdense, ¿qué tipos de fluidos van a ser? Líquido, gas y vapor. Otro punto, si yo quiero medir un gas, mi toma de presión la puedo poner en la parte de arriba. ¿Qué es lo más recomendable? Poner mi toma de presión a 0 o 180 grados y de ahí, si es un gas, respecto a este punto, coloco al transmisor arriba. Si es un líquido, respecto a este punto, coloco a mi transmisor en la parte de abajo. Otro punto que comentamos también ahorita fueron la parte de las protecciones. ¿Sí? Y un punto ya para sus compañeros que ya nos conocemos, para los que no nos conocemos, miren, ¿qué les voy a pedir? Que dentro de la NOM 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hay un apartado en donde me define qué es un fluido peligroso. Y ese fluido peligroso me lo define en función de presión y de temperatura. ¿Sí? Porque eso ahora lo vamos a relacionar cuándo poner una válvula de corte y cuándo no ponerla. ¿Sí? Pero necesitamos partir de esas definiciones que a sus compañeros que nos vimos el semestre pasado y con quienes nos vimos este semestre al inicio comentamos bajo qué condiciones de presión y temperatura el agua o el aire es un fluido peligroso o de riesgo. Y bajo esas condiciones hay que tomar ciertos accesorios para instalar un sistema de protección. ¿Sí? Ok, jóvenes. Ahora sí, a ver, ya estas son de instalaciones, ya recomendaciones de fabricantes. Hasta aquí, señores, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Profe. Ok, pues yo creo que nada más nos vamos a ver lunes y miércoles porque los viernes, cuando mucho, llegan a 50. ¿Y esto que no podemos salir? Eso es lo que, imagínense. Si saliera, no llegaría es más, ni yo llegaría, ¿no? Ok, entonces coméntenle a sus compañeros, igual como les comenté en el correo, ahora sí que esta no es obligación, ya nada más que me digan quiénes ya no les interesa, y así ya no les mando correos y les saturo su correo de repasos que ni les interesa, ¿no? Para que les comenten, por favor, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, si no hay nada más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos y nos saludamos por aquí el próximo lunes. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.